Bueno, ahora sí formalmente comenzamos con esta sesión. Ángel, un placer tenerte acá. Pues, nos honra mucho que hayas aceptado esta invitación porque tú sabes que hoy en día especialistas en marketing digital somos todos, ¿no? Pero yo creo que pocas veces uno se encuentra con un verdadero especialista en el marketing digital y como lo eres tú, ¿no? Y yo creo que la clave de por qué te tengo yo por lo menos tan alto en esa escala, es porque tienes muchos años enfocado en un solo tema. A diferencia de la mayoría de los expertos en marketing digital, que bueno, que hacen un poquito de todo, en tu caso siempre ha sido analytics, ¿no? Así que bueno, te doy la bienvenida y te agradezco por pues dedicarnos estos minutos a conversar este tema tan importante. Te comentaba antes que tengo acá una lista de preguntas que le pedimos a la audiencia que nos hiciera llegar de antemano, ¿no? Para poder responder esas preguntas. Al final, obviamente, tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas, pero yo comienzo con la pregunta que no sé si es la más difícil o la más fácil de responder, A pero aquí ver, te la dejo. ¿Quién es Ángel y cuál es su trayectoria en la analítica digital? wow, bueno, mira, sí, bueno, primero que nada, David, súper agradecido por la oportunidad, sí, que brinda en este caso contigo y con Asuntos Digitales. Conozco a David hace muchos años en Venezuela, los dos fuimos profesores en el IESA, en un programa que hablaba de inbound marketing, ¿te acuerdas? Por allá hace Sí, unos cuantos años atrás, el no vamos a decir, primer, el primer el diplomado. primer programa de inbound marketing de toda América Latina. Correcto, que fue una iniciativa del IESA y David lo coordinaba y yo llegué como profesor invitado ahí también y nos conocimos en un evento previamente antes sobre este tema, así que de verdad que había una experiencia ahí muy buena. Después el destino nos ha seguido uniendo porque David a través de Asuntos Digitales, que es lo que él lidera, y lo ha enfocado mucho sobre todo el tema de agencias y el tema de formación académica. Y como dice David, yo no he parado, digamos, de seguir en ese nicho, ¿no? Como tal. Ahora, bueno, vamos a hablar de la respuesta, porque si no uno se encadena y no termina de decirlo, ¿no? Bueno, Ángel Méndez, ¿quién es? Yo soy venezolano, primero que nada, sí, nací en Madrid, no conozco España, ojo, por cosas de la vida, pero está en plan. Soy venezolano, padre venezolano. Y a ver, si algo me define es que soy un eterno aprendiz, ¿sí? Esa es la verdad. Yo tengo un mantra personal y cada vez lo digo más, cada vez que tengo la oportunidad de hablar en espacios así, y le digo a la gente, si tú no estás dispuesto a aprender todos los días, entonces yo honestamente no te recomiendo el marketing digital. Arrancando por ahí, ¿sí? Este, Mira, tengo 20 años de experiencia, un poco más de 20 años, realmente lo he contado, ¿no? Tengo 23 años, para ser exacto, de experiencia en marketing digital. De esos 23 años, ¿sí? De experiencia en marketing digital, fui uno de los primeros beta testers de Analytics en el año 2005, ¿sí? Cuando esto dejó de ser un beta cerrado y fue un beta público, porque Google cuando lo lanzó la primera vez hizo una pausa de un año, porque no se dio abasto, ¿no? De la gran cantidad de personas que lo hicieron. Y fue uno de los afortunados que tuvo la oportunidad de utilizar esto en un medio de comunicación muy grande, líder en Venezuela, en su oportunidad, que se llama Diario Universal, y nosotros empezamos a usar el beta testing de la primera versión de Analytics en 2005. Un poco para poner esto un poco en contexto, ¿no? Este es un producto que yo digo que antes uno decía, mira, ya tiene 10 años, ahora es quinceañero, y ahora el producto ya tiene 17 años. Yo digo que ya es un adolescente, ¿no? Y ya va a entrar digamos, en adultez en algún momento. Mi formación académica es básicamente marketing. Yo soy un administrador comercial, tengo una formación allá en la Universidad Metropolitana de Venezuela, un MBA en mercadeo. Tengo varios cursos también en el IESA, pero lo más importante también es que me he certificado en Google a través de los años. Siempre, lo que llama el marketing platform, no solamente en Analytics, sino también con todo el ecosistema de publicidad. Y aunque Google no tiene certificaciones oficiales del lado Search Console, que es una herramienta para SEO, y Tag Manager, y otra cosa que ahora le cambiaron el nombre, que se llama Tag Studio, ahora se llama Looker Studio, siempre me he preocupado que en todas esas peloticas, lo que llaman el marketing platform de Google, yo esté siempre al día. En Google y en Google Ads, en Analytics y Google Ads, siempre certificado. Siempre hago el ejercicio de certificarme, ¿sí? Religiosamente todos los años. Y en el resto de las plataformas, Tag Manager, Looker Studio, ¿sí? Incluso hasta antes existía Sorbet, etcétera, también estar ahí muy de la mano, ¿no? Porque eso es realmente
lo que me ha gustado. Y como bien tú dices, siempre he estado muy, muy enfocado en el nicho de analytics. Esa es la verdad. Y mientras más profundo, más descubres que más capas hay, David. Eso es lo interesante de este tema, ¿no? Así que bueno, Oye, eso es eso es, básicamente Ángel, una definición. eso es, Ángel, de verdad, yo creo que lo más importante a recalcar, ¿no? El hecho de que tanto tiempo enfocado en una herramienta o en, digamos, un mundo, ¿no? Porque marketing digital tiene muchísimos mundos, pero el hecho de enfocarse en Correcto. uno es lo que de verdad te hace lograr eventualmente ser el mejor o uno de los mejores en eso. Así que hoy te vamos a exprimir todo el conocimiento que podamos sobre el Por favor, tema encantado. analítica digital. Voy con otra fácil que nos dejaron acá, ¿no? ¿Por qué, en tu opinión, por qué es importante la analítica digital? Mira, la analítica digital, primero definámosla como, es una disciplina, ¿no? No lo llamamos como una ciencia, sino que es una disciplina en sí misma, donde tú aplicas metodologías o lo que llaman mindset para extraer lo mejor de los datos y convertir eso en información. Las herramientas te dan datos. Realmente cómo tú transformas eso en información depende de varios factores. ¿Sí? Necesitas contexto, necesitas tener exactamente cómo extraer la información y luego cómo volver la acción, ¿no? Al final del día. Pero, ¿por qué es importante? Y yo creo que lo que tenemos que poner es en contexto dónde estamos hoy parados. ¿Sí? Estamos hoy parados en una economía a nivel mundial en recesión. ¿Sí? Hay algunas obviamente un poco más, un poco menos, pero aquí en Estados Unidos ya existe, en Europa ya existe, en el resto de los países ya existe, las tecnológicas hoy están un poco abrumadas, hay layoff, etcétera, a nivel mundial. Y para mí lo más importante es que si no mides, no mejoras. Y me encanta decir, y si no mides, no optimizas además. Porque una cosa es medir, otra cosa es optimizar. Y a mí me gusta pensar en que tienes que estar permanentemente, ¿sí? Optimizando. Y es lo que hacemos, y es lo que hago yo vía con los clientes, ¿sí? Que vengo acompañando a través de tantos años. Sobre todo en los últimos 5 que me muevo a Estados Unidos, ¿no? Que estoy 100% metido en esto de cabeza, ¿sí? Como consultor. Siempre he sido consultor, pero la verdad es que estos últimos 5 años me he tenido que subir yo mismo la barra en un mercado mucho más competido, ¿sí? Aquí en Estados Unidos. A pesar que también atiendo clientes, obviamente, en Latinoamérica. Y la verdad es que si no optimizas todos los días, no hay forma de crecer. Entonces, para poner en contexto, hoy más que nunca te cuesta más caro hacer marketing digital. Eso es una realidad. Y ahorita que estamos en temporada, en holiday, temporadas altas, estacionalmente hablando, el costo por clic te aumenta, ¿sí? El costo por adquisición te aumenta, el retorno de inversión publicitaria, ROAS, te aumenta, y entonces hay más competencia, es más caro. El marketing digital, además, es muy relevante como para que sea free. Ya eso no existe. Y además está demostrado que algorítmicamente los alcances orgánicos cada vez son menores. Estás haciendo publicidad en Instagram, en Facebook, donde sea. Entonces, si el alcance orgánico cada vez es menor, hagas lo que hagas, así seas la gran marca. La publicidad no necesariamente es más barata y es más competencia. Y de paso estás en una economía a nivel mundial en recesión. Yo digo, de verdad, con mucha humildad y de verdad con mucho respeto también, ¿sí? Dependiendo de los puntos de vista de cada quien, que debes medir mejor, porque definitivamente estás en un mundo de recursos muy escasos y necesidades que probablemente tienden a ser infinitas. Entonces ahí es donde realmente entra una disciplina como la analítica para ayudarte a optimizar tus esfuerzos de marketing en el día a día. ¿Sí? Yo creo que en sí mismo siento que no es la disciplina más sexy, lo digo con mucha responsabilidad, no es lo más sexy venderle a la gente, quizás lo que uno hace desde el punto de vista de la medición, pero al final del día, cuando tú le entregas ese valor al cliente y le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Te estoy reduciendo tu costo en tanto, tu adquisición está creciendo en tanto, tus usuarios están volviendo nuevamente por tanto, tu tasa de conversión es esta y tus objetivos se están cumpliendo o no en esta medida. Cuando tú empiezas a tener estas discusiones, dependiendo si el proyecto es de fácil y complejidad, mediana o gran complejidad, cambia el speech, cambia, digamos, la aproximación del cliente versus sus presupuestos. Entonces, bueno, esa es realmente una realidad. Yo creo que no existe el milagro. Mi segundo nombre, por si acaso, David, es de Jesús. Yo soy Ángel de Jesús. Y siempre digo que yo no soy Jesús de Nazaret, por las dudas, ¿no? O sea, no hago milagro. Lo que sí ofrezco con mucha responsabilidad en temas de información y en temas de consultoría es que tú realmente llegues a un conjunto de indicadores y que velemos o sea, que estemos velando siempre
que esos indicadores se están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo, ¿qué hacemos al respecto? Ese es el key, como se dice, de este asunto. O sea, estar optimizando constantemente. Estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Óyeme, el otro día estaba, y ya para entrar en Google Analytics, el otro día estaba viendo una estadística que decía que aproximadamente el 60% de todas las páginas web usan Google Analytics o tienen Google Analytics instalado. Ahora, una cosa es tener el código instalado y que Google esté recibiendo esa información, y otra Correcto. cosa es usarlo bien, porque en mi experiencia, yo también que trabajé muchos años en agencia y hoy en día pues con asuntos digitales estamos trabajando con agencias, pero también con otros emprendedores, y te puedo decir que yo creo que en el 99% de los casos Google Analytics está instalado, pero no se está utilizando bien, no sucede ese proceso primero de recaudar la data como es debido, y segundo de convertir esa data en información que sea accionable para lograr objetivos de negocio. Entonces, con esto lo hago como breve introducción a la tercera pregunta que nos han dejado acá, y es, ¿cuáles son las tres cosas que están haciendo mal la mayoría de las empresas respecto a Google Analytics? Mira, la primera, yo diría en términos de adopción, con esta nueva propiedad que se llama GA4, y hay que aclarar algo, ¿no? GA4 no es nuevo en sí mismo. GA4 salió de un beta abierto en octubre del 2020, es decir, hace 2 años. Afortunadamente yo fui uno de los que también estuvo ahí probando, ¿no? Y además es la base de otro sistema de Google que se llama Firebase, que era para medir analytics. O sea, un poco por ahí venían los tiros. Yo empecé obviamente de primero a estar probando y viendo cosas, el producto está inmaduro, pero hay que estar ahí. Entonces lo primero es que en GA4 realmente no es que es nuevo en sí mismo. Lo que es nuevo es el anuncio, ¿sí? A partir de marzo de este año dijeron, señores, en julio del año que viene, julio de 2023, todos aquellos clientes Analytics estándar, Universal estándar, que es donde estamos prácticamente todos los mortales montados, en buen sentido, salvo que usted tenga el presupuesto $150,000 en promedio que te cuesta la suite 360 de Google, ¿sí? Para que ya definitivamente migres al nuevo modelo. ¿Por qué? Porque en julio del año que viene, David, se acaba. O sea, tú vas a tener tu data en Universal, pero tampoco sabemos hasta cuándo, ¿sí? No sabemos hasta cuándo, pero a partir de julio de 2023 ya Universal no va a recabar información. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí realmente arrancó la tasa de adopción de Analytics 4. De hecho, uno cuando ve tendencias, una herramienta que se llama Google Trends, y lo pones a nivel mundial, y colocas GA4 o Google Analytics 4, de cualquier de las maneras, tú ves que, bueno, la curva venía un poco así, ¿sí? Siempre ascendente, pero no acelerado. Y en marzo, ¡pum!, sube. Tiende a estabilizarse, pero ahí empieza. Entonces, los que están escuchando este webinar, entiendan que de aquí a julio, si no han arrancado, te quedan poco menos de 7 meses. ¿Sí? Entonces, mientras más arranque, más tiempo. Y lo otro, desde el punto de vista que están haciendo mal, ¿sí? Para definir los 3 puntos es, si no has arrancado a adoptar, yo ya siento que no estás arrancando bien. A mí generalmente no me gusta hablar en términos peyorativos de la palabra mal, ¿no? Sino, entonces, ¿qué no estás haciendo bien? Si no estás arrancando ya hoy, estás perdiendo tiempo. Número 1. Número 2, esperar que con solo poner el código en la página, es que yo ya lo tengo instalado, yo lo tengo ahí. Ajá. Una cosa es instalarlo, otra cosa es entender que el nuevo modelo, que es basado en eventos, y que a veces no es tan fácil explicarle a la gente, pero cuando estás basado en eventos, que son acciones concretas que puedes ejecutar en un sitio, y lo tienes realmente pensado, no importa la complejidad del sitio, ¿sí? Y eso responde realmente a lo que tú estás buscando con tu presencia en Internet, ¿ok? Ahí es donde realmente estás creando valor. Entonces, no arrancar, tenerlo instalado por tenerlo instalado. Y lo peor aún, además, tenerlo instalado, ¿sí? Tener tu modelo de eventos, pero no sincronizado con otras herramientas, por ejemplo, con tus campañas Google Ads, ¿sí? Creando audiencias para abaratar el costo. Entonces, ahí definitivamente son 3 cosas claves que yo me atrevería a decir en este momento, que son errores que no puedes cometer. Nuevamente, estamos en economía e inflación, así que mosca con esto. Y la adopción, ojo, interesante el punto, sí, se calcula aproximadamente así, tal cual, David, que el 60%, esto es de acuerdo a W3Text, ¿no? Ya tienen adoptado Google Analytics a nivel mundial. Pero hay un Google Partner que se llama Cardinal Path, aquí en Estados Unidos. Y ellos calculan que Analytics, sea 360 o no, la suite que tengas instalada en tu compañía, en tu emprendimiento, como fuera,
tiene aproximadamente un 40% de penetración en el Fortune 500. Y eso es 10 veces más que todos los competidores combinados. Entonces, hay competencia, ojo, porque hay que decir, o sea, buenísimo, o sea, me encanta el tema de Google, pero Google no está solo. Existen otras herramientas como Adobe Analytics, ¿sí? Esta gente, nuestros amigos de PDF, de Photoshop, esa suite, yo me atrevería a decir que incluso es mucho más potente que el mismo Google, pero no se integra nativamente con otros productos. Y es cara. O sea, no hay ninguna manera de entrarle sin costo a la herramienta. Número uno, existe Amplitude Analytics, que también empezó a usar el modelo de eventos antes que Google, también hay que decirlo, ¿sí? Pero también es cara, ¿sí? Y está, por ejemplo, Matomo, que es open source, libre de código, que también puedes utilizar, pero también tiene unas complejidades de implementación. Entonces, Analytics no está solo en esto, y muchos de los anuncios que está haciendo, probablemente estoy adelantando otras preguntas que tenga la gente en la cabeza, es para responder a una realidad de mercado. O sea, ya la analítica no es lo que nosotros veíamos hace 10 años con Universal, ni lo que veíamos hace 2, 3 años, y todo es basado en web. Eso realmente ya se acabó. O sea, hay comportamientos bastante claros de qué es lo que están haciendo los usuarios, y Google lo que hizo fue sencillamente acelerar el camino para ponerse en esa regla y poder seguir compitiendo, porque se estaba quedando atrás. Eso también es un poco la verdad. ¿Sí? Entonces, si no nos ponemos las pilas ahorita, señores, no hay manera. Vas a llegar tarde a la fiesta. Ángel, bueno, para recapitular un poquito, esas tres cosas tú dices que son, en principio, no comenzar con Google Analytics 4. A En tiempo. segundo lugar, sí, no comenzar ayer con Google Analytics 4. En segundo lugar, no registrar los eventos que son importantes para el negocio. Tener Y un en plan de tercer lugar, medición, como Dios tener un manda. plan de medición. Y en tercer lugar, no integrar todo esto con las plataformas con las que estamos haciendo marketing. Te pregunto yo, si hacemos estas tres cosas, ¿cómo cambiaría mi negocio? Es decir, oye, hoy en día no tengo todo esto, no tengo estos datos, no tengo nada de esto, me decido hacerlo, lo hago. ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo sería mi vida el día después que comienzo a hacer todo esto? Mira, esa pregunta me encanta responder de esta forma. La analítica, en términos concretos, y estoy siendo aquí bastante exhaustivo en términos académicos, la analítica te responde a tres cosas. El qué, el dónde y el cuándo. Esa es la verdad. El qué, el dónde y el cuándo. ¿Sí? La analítica digital no hace magia. ¿Sí? El qué, el cómo y el cuándo. Pero si tú esto lo integras con otras herramientas, por ejemplo, el tipo cualitativo, entonces empieza a estar el por qué. Entonces, cuando tú empiezas a realmente usar los datos con sentido y además juntas lo quanti con lo quali, ¿sí? Realmente el por qué, que es realmente tener insight en términos de lo que estás ejecutando, empiezas a cumplir realmente tu objetivo de una forma realmente ponderada. Esto no ocurre si no ejecutas esto como Dios manda, sin plan de medición, sin una estructura de eventos adecuada y sin KPI, digamos, respondiendo a las necesidades del negocio, sin importar la complejidad. La verdad es que te cambia radicalmente el enfoque cuando vas mucho más ordenado y mucho más centralizado en un análisis. Eso es fundamental. Mira, un caso concreto, porque creo que a veces cuando hablamos de la práctica es mejor, ¿no? No digo el caso del cliente concreto por temas éticos, pero sí digo lo que hicimos. Un e-commerce, llamemos mañana complejidad, montados en modelo Universal. Señores, arranquemos en Analytics. Afortunadamente, este cliente entiende que había que adoptar temprano. Lo adoptamos mucho antes que Google hiciera el anuncio en marzo, incluso un año y medio antes. Y empezamos a generar todos los eventos como Dios manda. Fuimos de los primeros, diría yo, que empezamos a probar las audiencias predictivas, ¿sí? Porque el aprendizaje automático de Analytics 4 empieza a mostrarte las audiencias predictivas, porque había tráfico y además había pauta publicitaria. Cuando empezamos a usar esas audiencias predictivas, por aquí está lloviendo, por si escucharon por ahí un trueno, ¿no? Pero volviendo al punto, cuando empezamos a usar las audiencias predictivas, David, y esas audiencias predictivas, desde el punto de vista de push notification por una aplicación móvil, y además en las campañas de Google Ads, adivina qué pasó. El costo, ¿sí? ¿Sí? Por conversión, empezó a disminuir. El CPA empezó a disminuir. El retorno de inversión publicitaria empezó a ser de casi 300%. ¿Sí? Y empezamos a crear audiencias específicas en campañas de publicidad, porque tenemos identificado audiencias predictivas de compradores que no iban a ejecutar ninguna compra en los próximos 30 días. Tenemos identificado el segmento de usuario. Señor, aquí le doy usted un cupón para que remate la compra. ¿Me explico? Entonces, cuando empiezas a hacer esa inteligencia,
Y no estoy hablando que es un Amazon, o sea, porque a veces tú escuchas esto y dices, bueno, hay que tener mucha plata, mucho dinero, ¿sí? ¿Sí? Como se dice por ahí, muchos dólares. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Lo que pasa es que de forma muy inteligente pudiste asociar bien los datos a una estrategia. Y entonces, ¿qué Mm. pasó? Tu inversión publicitaria la estabilizaste, tu retorno era mayor, ¿sí? Tus clientes retornaban más, tú conseguías más financiamiento como compañía, te fue mejor como e-commerce. Eso, cuando vas logrando eso, es donde está realmente el juego de esto. Este es un caso de un e-commerce. Un caso que no es un e-commerce, por aquellos que digan, bueno, pero es que yo no soy e-commerce ni tengo dinero para lo que Ángel me está diciendo. Un otro cliente, una compañía que se dedica a vender bachilleratos online. ¿Sí? Bachilleratos online. ¿Ok? Ya puedes certificar un bachillerato aquí en Estados Unidos, estando en Latinoamérica. Venían haciendo pautas. ¿Ok? Con una agencia. Pero con Universal y además duplicando la data en Universal, porque ni siquiera han hecho una auditoría de lo que tenía. Vámonos con el modelo GA4. Ok, para mí, ¿qué es lo más importante? Que alguien me escriba y se quiera registrar en mi programa, ¿verdad? Eso es un lead, en términos concretos. Lo que uno necesita era un prospecto. Porque una cosa es el prospecto, otra cosa es que lo convierte. Pero tú necesitas tener mucho en el embudo, arrancando, para que cuando vayas llegando más finito, ¿sí? Puedas convertir. Bueno, le dijimos, ok, vamos a medir que las interacciones, al menos por WhatsApp, sea lo principal en las campañas de publicidad. Vámonos con una cosa muy concreta y sin un presupuesto muy grande. A ver qué pasa. ¿Sabes qué pasó? Empezamos a disminuir el costo por adquisición medido por WhatsApp por un modelo de eventos Analytics 4 y el modelo era menos de $1. Antes que empezáramos a hacer esto, que ni siquiera lo está viendo el cliente, los números que ellos sacaban era 5, 7, 8, hasta $10 por lead. Empezamos a medir esto Wow. de forma diferente y además identificando exactamente cuál era el programa que querían y eso nos empezó. Y el costo por debajo de $1. ¿Qué decía el dueño del negocio? Esto es una belleza, porque además están sincronizadas las campañas como ellos mandan. Y no era el presupuesto millonario, lo que Mm. pasa es que había un plan de medición, había una estructura de eventos y hay una sincronización de audiencia con campañas de publicidad. Eso es realmente utilizar la herramienta con sentido. ¿Sí? Entonces, me permito dar dos ejemplos, porque para que no creamos que hay que tener muchísimo dinero, no, la verdad es que esto se adapta a tu realidad, lo que pasa es que tienes que saberlo adaptar, esa es la verdad. ¿Ok? Wow, disminuir en 90% el coste de adquisición es algo espectacular. Y Ángel, yo justamente te preguntaba esto de cuáles son los beneficios de instalar esta herramienta, principalmente porque como usuario, ¿ok? Pues es duro, es duro. Yo que soy un tipo tecnológico, que he tenido toda mi vida que ver con la tecnología, he trabajado en tecnología, agencias. Yo el otro día hice una cuenta de todas las plataformas con las que yo trabajo y pasan de 100 y que las manejo, no te digo nivel experto, pero las manejo bien. Y Google Analytics me ha comido, me parece duro, duro, duro. No es nada fácil poder instalarlo de la forma correcta, ¿no? Tienes que dedicarle mucho a entender, mucho a jugar, mucho a... de verdad, es difícil, ¿no? Y yo, en ese sentido, quería preguntarte, ¿cuáles son esas principales diferencias entre, además de lo complejo de la instalación, cuáles son esas diferencias entre Google Analytics Universal y Google Analytics 4? Ok, mira, es complejo, ¿verdad? ¿Sí? Y ojo, y es menos complejo que hace 2 años, cuando lanzaron en octubre, ¿sí? Si lo vemos así. ¿Por qué? Porque la base Analytics 4 es Firebase, como yo decía, y Firebase es un producto para desarrolladores en móvil. O sea, entiendo, desarrolladores, móvil. Otra complejidad. Pero esa fue la base, al final, sobre la cual montaron Analytics 4. Entonces, es verdad, no es tan intuitivo, ni tiene la misma usabilidad que tiene Universal, pero ya están dando pasos gigantados. Por ejemplo, ayer anunciaron que ya hay un informe específico para landing page, ¿sí? Para páginas de Steam, que toda la comunidad, no solamente de Analytics, sino de publicidad y de SEO, bueno, que mira, mis informes de landing page en Universal, que buenísimo, y esto aquí no existe. Hoy ya tienes tu informe de landing page. O sea, están haciendo como cosas aceleradas. Ahora, viendo el punto, no es fácil, y hay que reconocerlo, y por eso es que es bueno que estés bien acompañado en un proceso como este. Y se estima, en una encuesta que leí recientemente aquí en Estados Unidos, que cuando tú le preguntas a la gente, mira, esto es fácil, difícil, muy difícil, etcétera, el 40% te dice, mira, tiene su complejidad. El 40% lo combina en la encuesta. O sea, que tienes que saberlo hacer. Respecto a diferencias,
Lo primero es que son dos modelos de medición totalmente diferentes. Universal, por un lado, se basa en sesiones, ¿sí? Y en hits, básicamente, pero sobre todo en sesiones y páginas vistas. Analytics 4 se basa en eventos. Una página vista es un evento. La inicio de una sesión, un session start, como se llama en inglés, es un evento. Entonces, aquí todo está centrado en sesiones, en páginas vistas, aquí todo está centrado en eventos. ¿Por qué? Porque Universal se basaba mucho en web, Analytics 4 se basa en multiplataforma. Sí, esa es una gran diferencia. Lo segundo, desde cero Analytics 4 arranca pensando en aprendizaje automático, Universal no necesariamente. Eso es fundamental, porque la herramienta, como digo yo, trabaja para uno y uno no trabaja para la herramienta. Pero para eso tienes que tener tu plan bien montadito. Eso también es clave entender. Y una cosa que es muy diferente en ambas, que a mí me encanta decir, es que en Analytics 4, la posibilidad de hacer informes a la medida y generar audiencia es mucho más poderosa que Universal. Sí, hay muchas más diferencias. Podemos entrar en temas más técnicos de límites, etcétera, ¿no? Pero lo último que acabo de decir, y yo recientemente lo decía en una clase, que es que lo que más Ángel usa en Analytics 4 son los informes a la medida y las audiencias. Porque ahí es donde tú realmente estás, ¿sabes? Llegando al core, a lo que tú haces, lo que quieres exactamente medir, y en las audiencias identificando segmentos de usuarios, que antes existían en Universo, se llaman segmentos, pero aquí se llama audiencia, y con esas audiencias que tú realmente ves si tus indicadores van bien o no, y además las llevas a Google Ads. Eso son como grandes diferencias que existen entre las plataformas de forma importante. Y ojo, ¿y por qué? Otra cosa importante, probablemente lo tengas en una pregunta y nos adelantemos. Hay todo un dilema, y ojo, y un dilema que no viene de ahorita, un dilema que tiene ya unos 4 años atrás, que van a desaparecer las cookies. Por lo menos probablemente lo han escuchado por ahí. Las cookies van a desaparecer, y entonces, Dios mío, ¿qué hacemos los mortales? Bueno, cuando sale que las cookies van a desaparecer, David, son las cookies de terceros, ¿sí? Las cookies de terceros son sobre todo las que tienen que ver con publicidad. Entonces, si esto desaparece, ¿cómo hago yo mi targeting? ¿Sí? Ese es realmente el problema. Y es realmente la pelea que tiene hoy Facebook con Apple, que tienen hasta demanda. Porque Facebook parte de su, más allá de la recesión, parte de la caída en el ingreso publicitario tiene que ver con impacto en que no puedes tener la llegada a los usuarios de Apple como ellos mandan, que tienen valor, sobre todo en mercados desarrollados. ¿Sí? Te está costando targetear. Pero ojo, lo que tiende a desaparecer son las cookies de tercer nivel. No, o de terceros, no las de first party. ¿Sí? Como llamamos el primer nivel. En ese sentido, y entro en esta discusión, ¿por qué? Porque en Analytics 4, si tú montas un modelo basado en eventos y además capturas data de primer nivel de tus usuarios de forma encriptada, le haces un email, le haces un teléfono, en esa medida tú siempre vas a tener data de primer nivel independientemente de que te borren las cookies de tercero. Y esto es importantísimo. Hay algo que se está hablando hoy a nivel mundial y ya lo está empezando a aplicar Analytics 4, que es el modelado de los datos. Sí, los principales voceros analistas están hablando de esto. Entonces, si yo no tengo la data de tercero, e inclusive un poco la data de primer nivel, yo voy a empezar a modelar, mientras más data tenga tuya, para recrear el dato. Y ahí es donde tú vas a poder empezar a segmentar mejor. Entonces, eso es importante. Eso no existía, y es que no puede existir en el mundo universal porque el modelo era totalmente diametralmente opuesto. Esa es la verdad. Entonces, quizás lo que acabo de decir es un poco más técnico, pero el tema estratégico de mucho de la movida también tiene que ver con esto. Y tenemos que estar, digamos, todos claros. Si alguien no lo sabía, buenísimo porque ya lo sabe, pero ahí van los tiros. Sobre todo 2023, el tema del 2024, que Chrome va a bloquear las cookies tercero, ya tienen 2 años extendiéndolo. O sea, yo leí una noticia por ahí, señor, en el 2021 sacaron las cookies. Después dijeron, no, ahora para el 2022, ahora en el 2022 dijeron, no, para el 2024. Van como corriendo un poquito la cosa, pero van corriendo porque necesitan adaptar tecnología. Pero hacia eso va. O sea, cada vez va a ser más difícil, ¿sí?, hacer targeting de tus usuarios. Y si tú no usas herramientas que ya usen la última tecnología para poder tener esa información, también estás perdiendo en el juego. Así que mosca con eso. Analytics 4, obviamente, parte de su promesa es esa, que estás en un mundo de Paralysis Data, que lo estás cumpliendo, que lo estás ejecutando como ellos mandan, y en esa misma medida vas teniendo modelos de atribución mejores. ¿Okay? Oye, Ángel, a propósito de esto que comentas, ¿cómo ves el mundo del marketing digital sin cookies de terceros?
porque Mira, yo creo que hoy en día pero mucha gente, muchas empresas, muchas agencias dependen fundamentalmente de eso, porque es muy sencillo simplemente instalar el píxel de Facebook correcto. y entonces el algoritmo se ocupa de todo, pero una vez que esto se acaba, de hecho ya lo hemos visto como las campañas han dejado de funcionar como venían funcionando y pues sé que hay mucha gente preocupada por esta situación. ¿Cómo ves tú el mundo del marketing digital sin cookies de terceros? Bueno, ya Apple de frente, los que tienen dispositivos Apple pueden levantar la mano ahí en su casa, donde esté en su trabajo, y ya te pone un mensajito bastante odioso donde te dice usted permite, en inglés, que esta aplicación recae información de usted en términos más o menos, ¿no? ¿Sí? Y lo peor no es eso, lo peor es que ya te pone por default que digas que no. Ni siquiera te están diciendo el sí primero, no, ya por default dicen que no. Ya ahí te están empezando a bloquear la data. Y esto pasa no solamente en las aplicaciones. Quiero que sepan, Firefox en el 2019 y Safari hace un poco más año y medio, por default están bloqueando las cookies también de tu navegador. ¿Sí? Entonces ya las cookies de tercero es un tema, como yo te decía, David, hace unos minutos, que viene hace tiempo. ¿Qué va a pasar? Te va a ser cada vez más difícil, definitivamente, alcanzar ese prospecto o usuario ideal o cliente potencial que tú andas buscando. ¿Sí? Entonces, para que tú empieces a lidiar en esa batalla como ellos mandan, no solamente usar herramientas como GA4 te va a ayudar, sino que también tienes que tener una estrategia de capturar data del primer nivel. ¿Sí? Por ejemplo, empezar a capturar más un user ID específico del usuario, que no importa que la cookie no puedas, pero si tienes un user ID asignado, siempre lo vas a poder identificar. Eso lo puedes hacer con Analytics 4, que empieces a tener más data, ¿sí? En tu CRM de email, ¿sí? Y teléfono, y que además eso tú puedas convertirlo en lo que llaman conversiones mejoradas del lado de Google Ads puntualmente. Incluso puedes hacer lo mismo con Facebook. ¿Sí? Estamos hablando mucho de Google, pero esto también lo puedes hacer con Facebook. Ojo, Meta. Hablemos de Meta en términos más concretos, ¿sí? Para englobar a Instagram y a Facebook. Y eso es lo que te va a permitir a ti poder realmente contrarrestar el no poder segmentar de otra manera. ¿Sí? A Google realmente no lo afecta tanto porque la publicidad de Google Ads es más contextual. ¿Sí? Es más por intención, es por keyword, etcétera, etcétera. Pero sí le pega más duro a Facebook, ¿sí? Y a otros ecosistemas. Ahora, Facebook tampoco se está quedando quieto, ¿no? Es natural, ¿sí? En ese duopolio de publicidad mundial, primer lugar Google, segundo lugar Meta. Lo que están haciendo es lo mismo, están empezando a generar data modelada para que si yo no tengo consentimiento de esa data, bueno, empezar a pronosticar qué es. Pero bueno, nuevamente, el modelado no es lo mismo que yo tener el email o el teléfono de un usuario. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, preocúpense de verdad de corazón, se lo digo de verdad con mucha humildad, de tener información de primer nivel de tus usuarios. O sea, de nada te sirve tener 500,000 seguidores por allá en Instagram o tener un sitio que tenga muchas visitas si tú no estás levantando al menos dos cosas básicas de tus usuarios, el email y el teléfono. Y si además empiezas a construir un user ID, mejor te va a ir. Entonces, mosca con eso, por favor. Sí, yo creo que este es un consejo que comparto. En una sesión estábamos conversando y había una persona que, bueno, que su empresa tenía ciento y tantos mil seguidores en Instagram y pues perdió la cuenta, se la hackearon y la terminó perdiendo. Entonces te podrás imaginar, o sea, dice que el impacto en su negocio fue muy, pero muy duro. Mira, Entonces, una precisión, pero es que me encanta, ¿no? Hay un autor que me encanta que se llama Tim Fishburne, aquí en Estados Unidos. Él hace unas caricaturas que son súper reflexivas de marketing. Que me conocen, saben que yo siempre utilizo una caricatura para cerrar alguna charla o algo, ¿no? Pero la última me encantó porque tiene que ver además con Navidad. Entonces imagínense esto, creo que esto le va a dejar a la gente mucho más claro lo que acabamos de decir. Tiene sentado un niño Santa en las piernas. Y entonces el niñito le pregunta a San Nicolás, mire, ¿cómo sabes tú? ¿Sí? Si yo me porté bien o mal, si yo borré las cookies. Y entonces San Nicolás le responde, eso se llama Data First Start, First Party, data primer nivel. Entonces, eso
o sea, yo lo vi y dije, esto está fantástico. Eso lo publicó él recién hoy el martes. Todos los martes él publica, de domingo para lunes, perdón. Él publica sus caricaturas. Sí, aquí en horario del este. Así que ese es el ejemplo, yo creo que es el mejor ejemplo que se puede dar al respecto. ¿Ok? Genial, genial, genial. Oye, Ángel, yo quiero volver con este tema porque de verdad, o sea, me parece que los beneficios son muy grandes, pero al mismo tiempo la implementación es dura y evidentemente mientras más complejo es tu sitio web, pues mucho más complejo se te hace implementar Google Analytics 4, ¿no? Porque además no es solo Google Analytics 4, sino que en realidad tienes que pasar también por el Tag Manager, que también es otra suite y otro, digamos, otro problema en sí. Y bueno, esto obviamente requiere una inversión de tiempo, de estudio, de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo te pregunto, oye, ¿vale la pena? ¿Vale la pena pasar por todo esto para conseguir un setup de Google Analytics bien, bien montado? ¿Lo puedo verdaderamente rentabilizar en mi empresa? O sea, ¿aplica para todos o tengo que ser una empresa verdaderamente grande que venda mucho por internet para que de verdad esto sea algo que valga la pena? Mira, arranco con lo último que dijiste para remarcar solo lo primero. Lo último, ¿es para solamente compañías que tienen mucho dinero? La respuesta es un no rotundo. ¿Sí? O sea, realmente Analytics como suite siempre estuvo pensado para lo que es small business, o sea, compañías medianas y pequeñas. Si tú realmente eres un Amazon, un Mercado Libre, una cosa muy gigante, bueno, obviamente tu volumen de datos justifica que pagues, como yo digo, una herramienta de $150,000, ¿no? Que es la premium de Google, la 360, que llaman, ¿no? La GA 360. Ahora, lo importante es que seas pequeño, mediano, grande. Lo importante es que tengas, nuevamente, insistimos, un plan de medición que no es más que tu objetivo de negocio trasladados a Internet. That's it. O sea, marketing 0.0. O sea, tú estás en Internet, ¿por qué? Esa es una de las preguntas que yo le hago a la gente. O sea, yo arranco siempre haciéndole preguntas a los clientes. No es que yo llego, mira, hay que hacer esto. No, no. Primero es por qué tú estás ahí y por qué y qué es lo que tú quieres de esto. Número uno. ¿Sí? O sea, eso lo tienes que tener claro. Objetivos de negocio tienen que estar claros. Una vez que tú vas a tu objetivo de negocio, ¿sí? A tácticas concretas, es que montas tu plan de marketing digital. Eso es número uno. Y no importa la complejidad. Si eres complejo tendrás más indicadores, si eres menos complejo tendrás menos indicadores. Ya está. ¿Sí? Y lo otro es, una vez que tienes eso claro, haces tu plan de eventos, de analytics, de etiquetas. Entonces, esos eventos tienes que responder a tu objetivo de marketing digital, que a su vez responde al objetivo de negocio. Ya está. No importa si eres grande, pequeño o no. Es realmente una metodología, ¿sí? Que funciona y hay que aplicarla. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué me pierdo si no lo hago? Mira, herramientas, hay gente que dice, bueno, sí, quizás no tanto ahorita, pero cuando una acción un poco más difícil, quizás arrancando el año, ¿no? En enero, febrero, antes que yo en el anuncio, yo me voy a cambiar a Matomo. Yo estoy probando también otras herramientas, es normal para uno estar actualizado. Pero les digo algo, si creen que adaptar a Analytics 4 es difícil, ojo, no tengo nada en contra de Amplitude, me parece una tremenda suite, pero le doy gracias a Dios que yo viví una implementación de Amplitude hace 2 años y me pareció 10 veces más complejo. Pero como era basado en eventos, cuando empecé el modelo Analytics 4 dije, gracias Dios por mandarme esto, porque ya entendí el modelo de evento y lo tengo que aprender realmente de una forma muy ruda con desarrolladores. Y ahora cuando veo esto que está haciendo Analytics y que caes en su interfaz, puedes crear tú los eventos tú mismo, ¿sí? Entonces digo, bueno, quizás ellos entienden que es complejo, pero harán que la curva empiece a suavizarse y que tú implementes mucho más rápido. Entonces, si no lo haces, bueno, ajá, me voy a Matomo, ¿es técnico o más técnico? Me voy a Amplitude, técnico o más técnico. Me voy a Adobe, más o menos similar, y cuesta un ojo, y cuesta caro. Entonces, es que lo tienes que hacer. O sea, nos guste o no, en el buen sentido, lo tenemos que hacer, porque es la única manera de estar ahí, adaptarnos a los cambios y optimizar. No hay otra. Esa es la verdad. Oye, Ángel, y de GA4 o Google Analytics 4, ¿cuáles son tus tres funcionalidades preferidas? ¿Cuáles son las tres que más te gustan, las tres novedades que tú dices, wow, aquí de verdad
hay valor y esto, pues, el anillo al dedo le pusieron con esto. Mira, generación de audiencias a la medida. Me encanta, porque además tú puedes decidir en una audiencia específica transformarla en un evento. O sea, por ejemplo, usuarios que han interactuado, ¿sí?, en los últimos 30 días por el evento que se llame llenar un formulario, por decir cualquier cosa. Ok, yo voy a hacer que esa interacción se llame evento tal. Y automáticamente que estos eventos sin mucha complejidad. La generación de audiencia es una de las cosas que yo realmente le veo más valor. ¿Sí? Número 1. Número 2, los informes a la medida. Y los informes a la medida, por ejemplo, seas un e-commerce o no, puedes hacer embudos de conversión abiertos o cerrados. Para que se entienda, un embudo abierto, no importa en qué etapa entras tú en el funnel. En un cerrado tiene que ser, cada paso tiene que ser interdependiente entre sí. Sí, dependiente entre sí. En Analytics 4 te dan las dos opciones gratis. En Universal, nada más están las opciones de funnels abiertos. ¿Sí? Y en las otras herramientas que he nombrado competidoras, existen, pero tienes que pagar. Entonces, la posibilidad de tener realmente un embudo, mira, mis usuarios entraron así, ahora me quedo con esto, y este es el que convierte, con este, cómo empiezo a optimizar, eso tiene un valor muy grande. Y lo tercero que más me gusta, ojo, no lo voy a hablar desde el punto de vista de e-commerce, lo voy a hablar de un cliente normal, que no sea e-commerce, la posibilidad de tú personalizar, ¿sí?, alertas a la medida, basadas en aprendizaje automático, tiene mucho valor. Porque ellos ya te empiezan cada vez más a dar data. De, oye, mira, hemos identificado, David, que tu ratio de crecimiento diario, porque tú empiezas a jugar con esto, está decreciendo y identificamos que tiene que ver con el canal email marketing. Ya está, te empiezan a hacer un poquito la tarea. Claro, pero para eso tienes que trabajar un poco con la herramienta, ¿no? Esas cosas, esas tres, a mí me parecen de verdad que son importantes. Y hay algo, yo sumaría una cuarta, ¿sí?, como valor agregado. Si tú eres un negocio que tiene aplicaciones móviles, ¿sí?, y tiene un sitio web, la posibilidad en un solo modelo integrar eso en flujos, o sea, el flujo de una app de iOS, una app de Android y un flujo web, y tener toda la data multiplataforma en un solo lugar y poderlo filtrar en el mismo reporte, eso sí vale oro. Porque en Universal, señores, eso no existía. Y en otras herramientas que he usado tampoco. O sea, en Universal, para que tengan una idea, si usted tenía su sitio web, usted tiene una propiedad para el sitio web. Si usted tenía una implementación de Android, otra propiedad para Android. Y si usted tenía una aplicación de Apple o iOS, otra propiedad para eso. 3 propiedades por separado. Imagínense lo que implica eso a nivel de data y de informe, ¿no? Unificar cosas. Tenías todo por separado. Aquí lo puedes tener todo junto. Y eso tiene mucho valor. Ojo, si eres un cliente que, o un negocio que lo merite. Pero igual, si eres un sitio que tiene varios sitios, un negocio que tiene varias páginas, también puedes simplificar eso. Así que eso tiene mucho valor también. Wow, esto último no sabía que se podía, pero no había caído en cuenta de lo importante que podía ser, sobre todo, por ejemplo, para empresas de software as a service que tienen, bueno, su página donde venden, pero luego tienen una página donde la persona abre el free trial y ahí es donde comienza, digamos, la conversión, etcétera, ¿no? Oye, Ángel, tenemos ya algunos minutos hablando. Yo quisiera tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas también de las personas que están acá. Ya hay alguna en el chat. Pero antes quiero que nos dejes un poquito como con tu visión de, oye, ¿hacia dónde crees que va el futuro de la analítica web? ¿Qué crees que va a pasar en el futuro corto? Mira, como yo lo veo, la competencia que con otras herramientas con Google ha hecho que Google acelere. Nos guste o no nos guste un poco, como digo siempre, el tema, ¿no? Yo soy más los que se adaptan y sigue hacia adelante, ¿no? Con todos los bemoles que pueden existir en el camino. Pero me parece, y no quiero, y no solamente lo voy a decir en términos de analítica digital, en general, los freemium está tendiendo a ser cada vez más complicado, ¿sí? Y Google está sumando cada vez más la monetización, además del ecosistema de Analytics, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la medida que tú sepas mejor usar estas herramientas, ¿sí?, tú también como profesional tienes más valor, ¿ok? Eso es importantísimo decirlo. O sea, es como digo, no es lo más sexy, como lo dije hace unos ratos, quizás no es lo más fácil, no es más sexy de vender,
Pero lo que yo sí estoy viendo es que los profesionales que realmente entiendan estos modelos, ¿sí? Que entiendan estas herramientas y puedan demostrar concretamente que han resultado, yo creo que vas a tener trabajo, ¿sí? Por bastante tiempo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, como te digo, estoy viendo que Google está tendiendo a cada vez monetizar esto más, ¿sí? A monetizar su modelo. O sea, no me sorprendería que en un momento digan, oye, mira, ¿sabes qué? Tienes estos límites, y si quieres algo más vas a tener que pagar. Pero bueno, se justificará para que lo tenga que pagar. Con lo cual, si somos más profesionales, lo usamos mejor, vamos a optimizar la plata si nos va a tocar pagar algún día. Eso hay que decir. Y número 3, el tema de la privacidad de los usuarios es un temazo, definitivamente, ¿sí? Y tenemos que ser cada vez más inteligentes respecto a cómo pedimos la data y además cómo la usamos de forma efectiva en nuestras campañas. Yo creo que eso es fundamental. O sea, no es venderle a un cliente una campaña por vendérsela y entonces vamos a hacer branding y tuvimos 1000 impresiones. O sea, eso es muy básico en estos tiempos, siendo muy franco y con mucho respeto, ¿sí? O sea, la verdad es que si es branding, demuestra con indicadores de branding que te está yendo bien. Si es conversión, demuestra con indicadores de conversión que te está yendo muy bien, ¿sí? Pero tienes que medirlo, porque nuevamente ya no es tan barato hacer publicidad y entonces lo que ponga 100.000, 10.000, tienes que optimizarlo. Si no, no hay manera. Y además que, esto a veces no lo dice la gente, creo que tú y yo una vez lo hablamos, pero también pasa otra cosa. Si tú una herramienta le dices, supongamos que David es mi cliente y David está casadísimo con esto y vamos a arrancar con una campaña, por decir cualquier cosa. Si David me dice a mi Ángel, yo tengo $5.000, yo a David lo que le diría es, ya va David, no pongamos los 5.000 una sola vez. ¿Y sabes por qué? Porque estos son algoritmos. Entonces, si yo le pongo 5, ¿sí? Y después yo reduzco, los algoritmos, ¿qué hacen? Ah, pero él tenía 5. Entonces te va a empezar a bajar rendimiento, por razones que fueran. Es mejor uno arrancar, por ejemplo, con 2.500, y si tengo resultados, después voy a 3.000. Y si me va mejor, después voy a 3.500. Y si me va mejor, después voy a 4. Y así voy. Es mejor ir secuencial hacia arriba que poner toda la carne en la parrilla y se me queme todo. Estas plataformas, estoy hablando de Google en general, estoy hablando de Facebook en general. Ojo, la fórmula de Coca-Cola nadie se la sabe, pero en términos prácticos termina pasando. Si tú le dices que tengo esta cantidad de dinero, sobre esa base te van a empezar a medir. Y cuando ya no tengas esa cantidad de dinero, te va a costar mucho alcanzar ese nivel de rendimiento. Entonces es mejor arrancar con un enfoque con llamo contrario, ¿sí? Para que realmente puedas optimizar. Ojo con eso, porque esas otras, estas herramientas están pensadas, ¿sí? Si tú haces un setup de una cosa de, estoy hablando de publicidad llana, en Facebook, en Google, lo que fuera, un setup básico, y por ahí más uno probablemente asentará con su cabeza porque lo ha vivido, la plata se te va así. Y ya. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Si a mí me dijeron que el marketing es buenísimo, entonces yo optimizo. Ajá, sí, pero nadie te dijo que tienes que hacer bien. ¿Sí? Entonces, se te desaparece la plata, se acabó el presupuesto, no logré resultado. La torta. Entonces, mosca con estas cosas. ¿Sí? Bueno, eso es un consejo que salva mucho, mucho, mucho dinero para las personas que están oyendo esto. Oye, Ángel, como te dije, me gustaría quedarnos unos minutos Sí, claro. interactuando con la gente que está acá, pero antes de cerrar y parar la grabación y todo esto, tenemos algo especial preparado para enero, ¿no? Un curso completo de Google Analytics 4. Así es. Sin dedicarle mucho tiempo, tan solo 30 segundos o así cortico, óyeme, ¿qué nos preparaste? Por qué yo que estoy oyendo esto no me queda otra que tomar este curso contigo? Mira, el pitch rápido. Primero, vas a desaprender. Yo creo que eso es importantísimo. O sea, lo que venías haciendo durante muchos años, ahorita realmente no digo que no sirva, claro que sirve, pero te tienes que adaptar. Entonces vas a aprender y vas a volver a aprender. Yo creo que eso es fundamental, número 1. Número 2, te vamos a dar un enfoque estratégico y técnico. Porque por ahí tú ves muchos cursos que son muy técnicos y no tienen la estrategia, o es algo muy estratégico y no hay nada técnico. Aquí vas a tener un enfoque estratégico, sobre todo al principio, para entender esto, más allá de la herramienta. Que las herramientas siempre van a existir. Lo que no le cambia a nadie a uno es el cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú enfocas realmente eso? Y lo tercero, vas a tener además material, ¿sí? Compartido
descargable, para que montes tu plan, tu estrategia de evento, hagas las preguntas concretas, ¿sí? Y puedas utilizar las herramientas como ellos mandan. Yo creo que eso es fundamental. Esas serían las 3 cosas que yo te podría decir ahorita mismo. Excelente. Ángel, muchísimas gracias, no solo por tu tiempo acá, sino por preparar este curso con nosotros. Para nosotros es un honor trabajar con profesionales y verdaderos expertos del marketing digital y tratar de replicar un poco el mensaje, ¿no? Paro acá y nos quedamos con preguntas y respuestas que ya se está llenando el chat. Bueno, Dame un por, segundo. claro, claro.